El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Francia, Alemania, Reino Unido y España a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Su característica fundamental es la ruptura de la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable, debido a que el romanticismo es la manera de sentir, concebir la naturaleza, así como la vida y al hombre mismo, es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. Se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países. Su vértice literaria es fragmentaria, posteriormente en diversas corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo, el prerrafaelismo, reunidas en la denominación general de postromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo XX, el surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. Etimología. Si bien está clara la relación etimológica entre el romanticismo y el término francés para novela roman, no toda la crítica se pone de acuerdo. En todo caso, parece que la primera aparición documentada del término se debe a James Boswell a mediados del siglo XVIII y aparece de forma adjetiva, esto es, romantic o romántico, en su libro de viaje de 1768, An Account of Corsica. El término aparece 4 veces para clasificar la vista de la ciudad de Corti desde el monasterio de los francesianos, para describir un agreste valle en que se asentó la orden de la iglesia griega de San Basilio, al nombrar el sonido de un instrumento de cuerda parecido a la cítara de un y en mención del retiro de James Jacques Rousseau en Ginebra. Ese término hace referencia a la inefable, aquello que no se puede expresar con palabras. Así, en un principio se entendería de un sentimiento romántico, es aquel que requiere de un román para ser expresado. El texto de Boswell se tradujo a varias lenguas, llegando a alcanzar especial fuerza en alemán, con la difusión del Romantics en oposición a Classic. Según René Willig, el término sirvió en principio para denominar una forma genérica de pensar y sentir. Solo en 1819, con Friedrich Boucquet, se emplea Romantiker como denominación de la escuela literaria. La difusión del término es irregular por países. En 1815, en España, podemos encontrar romancescos junto al romántico, estableciéndose el segundo ya en 1918. Otro origen del término muy señalado en que se reacciona romántico con la expresión in lingue romana, que alude a las lenguas romances, distinguiéndolas de la antigüedad clásica presentada por el latín. Se trataría, por tanto, de un giro hacia la lengua propia,
vernácula como representante de su propia cultura. Igualmente surge con este término una oposición entre romántico y clásico, en función de la lengua que referían y por añadidura asociada también al gusto creador de unos y otros. Características. Saturno devorando a un hijo, una de las pinturas negras de Goya, realizada durante el tríono liberal del 1820 al 1823, y que bajo una capa mitólica a la famosa frase de virginitud poco antes de ser guillotinado, la revolución devora a sus propios hijos. El romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración, y el clasicismo favorecía ante todo la ciencia del yo como entidad frente a la universidad de la razón de todo capacidad, variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. La primación del genio creador de un universo propio, el poeta como valoración de lo diferente frente a la común, lo que lleva a una fuerte tendencia nacionalista. El liberalismo frente al dispositivismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista, y la educación a los hombres debe mostrar lo que le hace único. La creatividad. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo, los dioses de Atenas. La nostalgia de paraísos perdidos, de la infancia o de una nación. La obra perfecta e imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al carácter nacional, frente a la universalidad y sociabilidad de la Ilustración. En ese sentido, los héroes románticos son con frecuencia políticos, de rebeldía, Don Juan, el pirata, Prometeo y los actores románticos. Quebrantan cualquier ejemplo, las tres unidades aristotélicas, acción, tiempo y lugar, y la del estilo, mezclando prosa y verso y utilizando teatro o revolucionando la métrica y volviendo a rimas más libres y populares como la asonante, igualmente una renovación de temas y ambiente y por constante de las luces, ilusión referente los ambientes nocturnos, los lugares sórdidos y ruidosos, verando y buscando tanto las históricas, fantásticas como la supervivencia. Un aspecto del flujo del nuevo espíritu romántico y su cultivo de la diferencial es el auge que tomaron el estudio de la literatura popular, romance y de las literaturas en lenguas regionales durante este periodo. Las cosacas y la provenzal, la bretona, la catalana, la gallega y vasca. Este auge de la nacional y el relacionalismo fue una reacción a la cultura francesa de espíritu clásico y universalista
difundida por toda Europa mediante Napoleón. El romanticismo renovó y enriqueció el imitado y el estilo del neoclasicismo, dando entrada al exótico y la extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas o buscando en cultura exóticas o en Edad Media en vez de en Grecia o Roma. Su inspiración frente a la afirmación de lo relacional y rompió la exaltación de la actitud y sentimental. La belleza es verdad. También representa el deseo de la libertad, del individualismo, de las posiciones y instintos que presenta el yo, e imposición del sentimiento sobre la razón con los anterior y frente a los núcleos se produjo una mayor valoración de todo relacionado con la Edad Media frente a otras épocas históricas. El estilo habitual de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués, el amor libre, el liberalismo en la política, aunque hubo también un romanticismo relacionario representando por lo que apreciaba la vuelta a los valores cristianos de la Edad Media. En Alemania, la deriva reaccionaria que incluía una invitación a regresar a Edad Media. También se dejó sentir algunos de sus máximos inspiradores teóricos, aunque se encontraría en el opúsculo La cristiandad en Europa en 1799, tal como prontamente al poeta post-romántico en la escuela romántica en 1836, el idealismo extremo y exagerado que se busca por todo el romanticismo encontraba conciencia un violento choque con la realidad miserable y materializada, lo que causaba con frecuencia que el romanticismo acabara con su propia vida mediante el suicidio. La mayoría de los románticos murieron jóvenes. Rosalia de Castro, en 1837 y 1885. Rosalia de Castro fue una escritora nacida en Santiago de Compostela en el 1837 y fallecida en La Coruña en 1885. Se dedicó a la creación de prosa y poesía, tanto en idioma castellano como en gallego, y se la reconoce como una de las figuras más importantes de su época. Su aporte a la cultura de su tierra resultan indispensables, especialmente en lo que Galaxia se refiere, dado que la situación social de aquel momento no facilitaba el camino de quienes nacieran. Literatura usando la lengua gallega, que era despreciada y considerada tanto solo un dialecto sin lugar a dudas, fue con sus cantares gallegos que enalteció el nombre de su patria, continuando con su legado poético, que resalta por sobre también brillantes narrativas, demostrando la grandeza de su arte follez noval y en las orillas del zar con respecto a su prosa destacada. Sus títulos: La hija del mar, El caballero de las botas azules y Padrón y las
Y continuación contamos algunas de sus poemas como Ser, Dicen que no hablan las plantas. Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870. Este poeta español, uno de los últimos representantes del romanticismo del siglo XIX, cobró reconocimiento luego de su muerte cuando vieron la luz muchas de sus obras. Un claro ejemplo fue su libro Rimas, que se perdió en 1868 y gracias a su memoria y a las publicaciones donde algunas ya habían aparecido, pudo reconstruir su obra más famosa que terminó lanzándose junto a sus leyendas en 1771 y un año de su desaparición física como gesto de sus amigos para ayuda a su Lugares de reunión. Los lugares donde se reunían los románticos eran muy diversos. Fuera de las redacciones de las revistas románticas existían determinadas tertulias, como por ejemplo el Parnasio en Madrid o en París, el Arsenal, del cual, si hemos de creer a Alphonse de Lamartine, era la gloria Víctor Hugo y el encanto Charles Nodier. Las noches de Alfred de Musset, precedida del estudio de dicho poeta por A. Lamartine, Madrid, Biblioteca Universal, 1898. En este cenáculo reuníanse, entre otros, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Louis Boulanger, Louis Deschamps, Emily y Antoine Stein, etc. También los rusos tuvieron su cenáculo, la Sociedad de Arsamas, expresiones artísticas, literatura del romanticismo, Goethe en la Campiña Romana, 1786, por Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Artículo principal: literatura del romanticismo. En la prosa, incluso el género didáctico pareció renovarse con la aparición del cuadro o artículo de costumbres. La prevalencia del individuo hace que empiecen a ponerse de moda las autobiografías, como las Memorias de Ultratumba de Francois René de Chateaubriand. También surgió el género de la novela histórica y la novela gótica o de terror, así como la leyenda, y se prestó atención a géneros medievales como la balada y el romance. Empezaron a escribirse novelas de aventuras y folletines o novelas por entregas. El teatro fue el gran vehículo de comunicación de la expresión romántica, era el género más popular y a través de él se canalizaron sus anhelos de libertad y de sentimiento nacional. La poesía trató de liberarse de las perspectivas neoclásicas y prefirió cantar los aspectos marginados de las convenciones sociales, de forma diferente a la ilustración dieciochesca, que había destacado en los géneros didácticos. El romanticismo sobresalió sobre todo en los géneros lírico y dramático. En este se crearon géneros nuevos como el melólogo o el drama romántico, que mezcla prosa y verso y no respeta las unidades aristotélicas. Romanticismo musical. Artículo principal del romanticismo. Ludwig van Beethoven, 1827, por Joseph Karl Stahler. Comenzó en Alemania partiendo de Beethoven, 1770 a 1827, y siendo seguido por Carl Maria von Weber, 1787 a 1826, y Felix Mendelssohn, 1809 a 1847. Es un estilo musical imaginativo y novelesco. Este movimiento afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción. En el romanticismo se cree que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea. El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Se da a lo largo de todo el siglo XIX, aunque a principios del siglo XX
Pintura romántica. Artículo principal, pintura romántica. El término romántico fue adoptado a las artes plásticas a principios del siglo XIX. Podríamos diferenciar tres etapas del romanticismo en la pintura: prerromanticismo, 1770 a 1800. Prerromanticismo. Este periodo, aunque arranca en el barroco, se desarrolla en el paralelo con el neoclasicismo. Esto por ello en las cuales las primeras pinturas románticas muestran características de estos dos movimientos. Aunque los temas a tratar sean de carácter romántico, la finalidad de estas pinturas es la representación de sentimientos sobre la razón, exaltando el misterio, representando así a fantasmas o cementerios. Los pintores más conocidos de esta época son: Inglaterra es uno de los países precursores del movimiento, y en cuanto a la primera pintura romántica inglesa, cabe destacar a Thomas Girting y su contribución en la acuarela. Alemania es otro de los países precursores del romanticismo y uno de los principales embajadores de la pintura romántica alemana es Caspar David Friedrich y su famosa pintura El caminante sobre el mar de nubes. Francia. En cuanto a los pintores románticos franceses, podemos mencionar a Antoine Jean Gros, padre del romanticismo francés. España. Por último, dentro de los pintores españoles de la época podemos hablar sobre Francisco de Goya, uno de los pintores más potentes y visionarios, capaz de fabricar lienzos en diferentes técnicas. Apogeo de la expresión romántica en pintura, 1820 y 1850. Libertad guiando al pueblo, de Delacroix, 1830. Museo de Louvre, obra en la que el pintor canta a la Revolución de 1830. Es el momento de mayor plenitud de la pintura romántica, la cual, junto con el inicio del nuevo siglo, tuvo nuevos cambios de donde comenzaron a imponerse temas relacionados con la historia moderna y una nueva concepción del paisaje. En cuanto a los pintores de la época, encontramos a Francia. Este país se convierte en el precursor del movimiento, dejando de lado a Inglaterra y Alemania, que entre sus pintores es necesario mencionar a Eugène Delacroix y su majestuosa obra, La libertad guiando al pueblo. Inglaterra. Los pintores ingleses de esta época, donde encontramos a J.M.W. Turner o John Constable, se caracteriza por su paisajismo. Alemania. En Alemania se mezclaron el romanticismo y el realismo, dando a conocer así a pintores como Carl Spengler. España, como es las primeros años del romanticismo. El pintor español de esta segunda etapa por excelencia es Goya. Otros países como Estados Unidos, Polonia y Rusia también tuvieron grandes artistas en esta etapa romántica como Thomas Cole, Alexander Orlowski y Alexander Andreyevich Ayvazov. Post-romanticismo, 1850 a 1870. El romanticismo empezó a decaer y poco a poco el esteticismo fue introduciéndose no solo en las artes plásticas, sino en todas las expresiones artísticas. En esta época cabe destacar a pintores como el español Eugenio Lucas Velázquez o el suizo Anthony Wister. Amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. De Gustavo Adolfo Bécquer.